Red Dead Redemption 2 es un juego fascinante y que al día de hoy se sigue hablando de él, siendo que fue publicado a finales de 2018, es una prueba fehaciente de ello. Sin embargo, y a pesar de las horas y horas de análisis que se le dedicó en esta plataforma por lo menos, todos parecieron omitir la responsabilidad de responder lo que personalmente considero la incógnita más importante planteada por esta obra. ¿Qué debemos aprender de Red Dead Redemption 2? Ante la extrañeza de muchos, que lógicamente se estarán preguntando el porqué de que en un canal como este se esté abordando una temática así, me veo en la obligación de aclarar. Hoy no vamos a hablar de un videojuego, sino que de una historia con todas las letras. Ficcional, pero que a su vez es tan real que para hablar de ella tenemos que hablar de la historia con mayúscula. Por esta razón, hoy no te voy a relatar un simple cuento de vaqueros, sino que también de la última de las resistencias del último territorio libre de lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de América. Sobre el Estado, el progreso, la ley, la propiedad privada y un hombre que encarna como antagonista de todos estos. Arthur Morgan, el verdadero anarquista. Para empezar, hablemos un poco sobre de qué va esta historia. El juego nos ubica en el año 1899 en lo que se conoció como el salvaje oeste estadounidense, pero a diferencia de otros westerns, y considerando el año en donde toma lugar el relato, en este caso no hablamos de su época dorada, sino que de su ocaso. La creencia de que los Estados Unidos de América era una nación elegida y destinada a expandirse de costa a costa había conseguido su cometido. Ahora solo resta que el Estado y su ley consigan el control efectivo sobre todo el territorio. Para ello se dará caza a las últimas bandas de forajidos que queden en pie, y para todos aquellos que no se rindan o sucumban ante el poder del Estado invasor, los esperará un paredón de fusilamiento o la horca. Y acá es donde comienza la historia de Red Dead Redemption 2. Arthur Morgan es nuestro protagonista. Nacido como un huérfano y siendo apenas un niño, es encontrado por Dutch Van der Linde, quien, a pesar de ser muy joven también, no más de 10 años mayor que Arthur, asume el rol de su figura paterna encargándose de su crianza y educación, lo que lo convirtió rápidamente en su brazo ejecutor y más preciado miembro de la banda. Pero antes de seguir con Arthur, detengámonos un momento en el pensamiento de Dutch Van der Linde, que es fundamental para esta tesis. Él es un hombre culto, instruido, amante del arte, la música y la poesía, un líder carismático e idealista que se opone de manera radical al control por parte del Estado, expreso enemigo de nuestras libertades individuales. Porque Dutch Van der Linde es un anarquista. Dutch no se ve a sí mismo como un criminal, sino como un hombre que combate contra un sistema de poder corrupto y por esto defiende y lucha por materializar su visión de convertir al oeste en la auténtica tierra de la libertad y la justicia. Obviamente, como cualquier otro anarquista, concibe a la acción directa como la única forma de alcanzar estos objetivos, como también cambiar la forma en cómo piensa la gente, aunque en el camino se derrame un río de sangre. Durante su juventud y de la misma forma en como pasó con Arthur Morgan, el protagonista de esta historia, Dutch rescató a huérfanos y niños de la calle enseñándoles a leer y también inculcándoles sus valores de libertad, lealtad, igualdad y justicia y la importancia del pensamiento independiente más allá del discurso homogeneizador que buscaba imponer el Estado americano como parte de su nueva identidad nacional. Y así fue como Dutch y sus hijos llegaron a robar más de 40 bancos a lo largo de todo el estado. Todo para después dárselo a las personas desposeídas, razón por la que él y su banda fueron ampliamente apoyados por los sectores más populares y a su vez temido por todos aquellos quienes hayan obtenido su riqueza de una forma ilegítima o que tenían mucho más de lo que podrían llegar a necesitar. Y fue así como él terminó por transformarse en un símbolo del salvaje oeste romantizado. Un altruista, un campeón humanitario del pueblo que se oponía al control del Estado, defensor de la libertad y la justicia, castigando la crueldad y el egoísmo humano en todas sus formas. Por lo que no tardó en ganar esa imagen de Robin Hood con espuelas y revólver e inspirar al resto de su banda a creer y defender su causa en busca de esa utopía salvaje, a pesar de que esto lo llevara a cometer actos cuestionables como robos o asesinatos en su nombre. Él creyó en ellos a cambio de que ellos creyeran en él.
Uno de los aspectos más destacados de Red Dead Redemption 2 es su mundo, pero no me refiero a una cuestión técnica como su verosimilitud o las herramientas que tenemos para interaccionar con él, que de por sí enriquecen muchísimo más la experiencia, sino que solo por darnos la posibilidad de atestiguar una serie de procesos históricos que, y teniendo la capacidad o el conocimiento para percibirlos, son mucho más importantes que el desarrollo de la trama en sí misma, aunque estén ocurriendo en un segundo plano. Y para mí, donde brilla por su excelente ejecución es en cómo se presenta el paulatino avance del Estado sobre la vida de las personas, ayudándonos a entender qué es y por qué no deberíamos naturalizar su existencia. Y para eso, en este caso específicamente, es necesario abordar dos cuestiones principales: el expansionismo estadounidense y la doctrina del destino manifiesto. En primer lugar, su expansión territorial se dio de una forma bastante particular. No solo fue la herencia de un territorio previamente ocupado por un imperio europeo y que luego fue declarado como independiente por parte de los colonos, aunque tal cosa ya sea bastante problemática e involucre también la superposición del reclamo de varios pueblos distintos sobre la misma fracción de tierra. Quienes ya ocupaban el territorio fueron ocupados y ahora los ocupantes se declararon independientes, mientras que al mismo tiempo siguen ocupando tierras que desde un principio tampoco eran suyas. Sino que también gran parte de lo que hoy es Estados Unidos fue comprado, cedido o directamente anexionado de otros estados en un periodo relativamente corto de tiempo. En tan solo 50 años, el territorio estadounidense pasó de un puñado de 13 estados agrupados en la costa este norteamericana a prácticamente lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de América. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Red Dead Redemption? Bueno, esta cuestión territorial a mediados del siglo XIX podía resumirse como la de un país que, según su ley y la de otros estados que la reconocen, posee una porción gigantesca de tierras, pero cuyo control efectivo es prácticamente inexistente. De hecho, para 1849, casi la mitad del país ni siquiera estaba integrado al sistema de estados que regía a la otra mitad, lo que nos lleva a la segunda cuestión. Para que el Estado consiga gobernar sobre un territorio necesita súbditos, voluntarios o no, sujetos a las autoridades políticas que lo legitimen. Es decir, personas que los reconozcan como una autoridad, porque si no, técnicamente no se puede ser gobernador si no se tiene a nadie a quien gobernar. Acá es donde entra en juego la doctrina del destino manifiesto, idea que consistía en la expresa creencia de que los Estados Unidos de América era una nación elegida y destinada por Dios a expandirse desde las costas del Atlántico hasta las del Pacífico. Y por más absurdo que suene, con este argumento se justificó la anexión de Texas, California y posterior invasión a México, que derivó en la anexión de lo que hoy se conoce como Colorado, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. Un total de 2.100.000 kilómetros cuadrados, lo que representa el 75% del actual territorio argentino. Y solo porque, según ellos, Dios se los había encomendado. Esta idea quedó plasmada para la posteridad de una forma magistral a través del cuadro de John Gast titulado El progreso estadounidense, representando de forma alegórica al destino manifiesto mediante una mujer llevando la luz de la civilización hacia el oeste junto a los colonizadores, mientras que los nativos y animales salvajes huyen en la oscuridad hacia el incivilizado y salvaje oeste. La historia de Red Dead Redemption 2 toma lugar cuando este discurso ya había conseguido afianzarse y con él la aparición de muchos asentamientos y explotaciones económicas que respondían al Estado americano y a su vez debían coexistir con aquel mundo donde los colonos y los nativos llevaban adelante sus vidas sin la necesidad de una autoridad estatal. ¿Pero esto solo era motivado por el delirio místico colectivo del destino manifiesto? Sencillamente, no. El fin era y siempre fue económico. Hacer un estudio integral sobre la propiedad en todas sus formas sería irnos por las ramas y tendríamos que olvidarnos por un par de horas que, a fin de cuentas, estamos hablando de Red Dead Redemption. Sin embargo, es de vital importancia para comprender muchas de las motivaciones tras algunos personajes y sucesos que toman lugar en esta historia. Por esta razón, vamos a hacer un abordaje que estrictamente se limite en cómo la propiedad es tratada en esta obra, pero antes, hagamos algunas aclaraciones necesarias. Hablar de la filosofía política estadounidense es un mundo aparte. Sin importar si es ahora, hace 50, 100 o 150 años, su sociedad siempre se caracterizó por un alto grado de alienación, hablando en términos marxistas. O como afirmaría el germano estadounidense Herbert Marcuse, una alienación causada por la tecnología, la cultura de medios de comunicación y de consumo masivo mediante los cuales el Estado capitalista consigue esclavizar a la sociedad. Pero, ¿por qué menciono esto?
En primer lugar, contextualizar que mientras que en Estados Unidos había desatado una guerra civil tras la abolición de la esclavitud, porque parte de la economía del territorio dependía necesariamente de la mano de obra esclava, en simultáneo, del otro lado del Atlántico, Karl Marx, Friedrich Engels y Mikhail Bakunin se daban la mano momentáneamente, fundando así la Primera Internacional con la finalidad de organizar políticamente al proletariado europeo y del resto del mundo en contra del capitalismo. Lo que intento señalar es que, sin importar en qué momento de la historia nos ubiquemos, el proletariado estadounidense siempre pareció ignorar por completo todas aquellas críticas que se le hacían al resto del mundo al modelo de producción capitalista y al régimen de propiedad privada que su Estado tanto profesaba. Lo que, en cierto grado, es entendible si consideramos que muchos de ellos se movilizaron hacia el oeste motivados por la creencia de que eran el pueblo elegido. Sinceramente, mucho no se les podía pedir. Incluso fuentes como las de An American Experiment in the Anarcho-Capitalism, The Not So Wild Wild West del Departamento de Economía de la Universidad Estatal de Montana nos señala algo que muchos ya habíamos podido deducir. La vida en el salvaje oeste es lo más cercano que estuvo Estados Unidos de una sociedad anarcocapitalista. Es decir, el Estado vendía tierras a sus ciudadanos, por lo tanto, era quien se encargaba de llevar adelante este registro de la propiedad, pero realmente no existía una presencia real o significativa del Estado en sus o dichas tierras para garantizar su protección, a pesar de cobrar impuestos por eso. Cuanto mucho, podíamos llegar a considerar que comprar estas tierras a un precio tan bajo conllevaba en gran parte a un acuerdo de buena fe, en donde el Estado se comprometía, en algún momento, a llevar la civilización y el progreso hasta la puerta de tu rancho. Pero mientras tanto, en ese lugar regiría la ley del más fuerte, sea a fuerza de billetazo o a punta de pistola. Y recordemos que, por aquellos tiempos, el billetazo podía comprar a muchos hombres con pistolas. De hecho, la inexistencia del monopolio de las fuerzas coercitivas jugaba un rol fundamental en cómo se configuraban estas sociedades. Pero el caso de la banda de Dodge Van der Linde es diferente. Para ellos, la propiedad privada no es más que un papel en una oficina gubernamental a miles de kilómetros de distancia, sin ningún tipo de legitimidad sobre esa reclamación, y que solo sirve para garantizarle a los burgueses y terratenientes el poder seguir sacando provecho de los desposeídos. Una filosofía que nos recuerda al lema de la Revolución Mexicana, casi contemporánea a los sucesos ficticios de Red Dead Redemption: la tierra es de quien la trabaja. Frase que envuelve el sentimiento de lucha que promulgaba tanto Emiliano Zapata como los campesinos de su país, y también algunos de los precursores intelectuales más relevantes del proceso revolucionario, los hermanos Flores Magón. Tres reconocidos políticos y periodistas anarquistas, quienes desde su infancia recibieron las enseñanzas sobre el pensamiento indígena que contenía muchos de los principios del comunismo libertario. Por esta razón es que los crímenes cometidos por la banda de Dutch, en su mayoría, no solo tenían como finalidad, viéndolo de alguna manera, el expropiar a los ricos, corruptos y poderosos de aquellos bienes que no les correspondían, sino que también su finalidad era la de alcanzar la reivindicación de los campesinos y sus derechos de propiedad sobre las tierras labradas. Esta misma justificación reivindicativa es la misma que hace que no les tiemble el pulso al asaltar un tren, un banco o incinerar la casa de una familia esclavista. Y esto queda más que claro cuando Dutch se enfrenta cara a cara con el magnate Leviticus Cornwall, quien no solo cuenta con la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton como fuerza de choque, conocidos mercenarios, asesinos, rompehuelgas y responsables de la masacre por la que hoy se celebra el Día del Trabajador el 1 de mayo en la vida real, sino que en Red Dead Redemption 2, una de las tantas empresas de Cornwall es la que impulsa al Estado a romper el acuerdo de no agresión con los nativos después de que se descubriera petróleo en la reserva en la que los Sioux fueron obligados a replegarse. Incluso este evento termina empujando a la banda a una guerra entre los nativos y el ejército de los Estados Unidos, otros mercenarios al servicio del capital. Y esto solo es una adaptación de varios sucesos que realmente pasaron. Segundos antes de que Dutch terminara con la vida de Cornwall, con un disparo en el pecho, le dice: vos matás, yo mato. Vos robás, yo robo. La única diferencia que puedo ver entre nosotros es que yo puedo elegir a quién mato y a quién le robo. Vos destruís todo a tu paso. De hecho, Dutch erróneamente cree que al matar al magnate aliviará las tensiones entre la banda y los Pinkerton, pero termina aprendiendo por la fuerza una de las dinámicas características del capitalismo y de la propiedad privada. Los hombres son desechables. Tarde o temprano, alguien ocupará su lugar.
Incluso durante el epílogo del juego, el coprotagonista John Marston, y luego de ser abandonado por su esposa tras que en reiteradas ocasiones ella le exigiera que dejara atrás definitivamente su vida como pistolero, decide endeudarse con el banco para así poder comprar una parcela de tierra donde poder asentarse, por primera vez en su vida. Esta es una misión doble y sus nombres no dejan lugar a la especulación. La primera es bastante sencilla, solo tenemos que hablar con quien nos indicaron solicitar el crédito para comprar la propiedad, en una suerte de devolución de favores entre los poderosos, nuestro patrón, el dueño del rancho en donde estamos trabajando, y su primo, el gerente del banco, quedando plasmado en el nombre de la misión las clases terratenientes. Luego de una breve charla, el gerente nos recomienda que vayamos a visitar la propiedad antes de hacer el papeleo, advirtiéndonos de que recientemente habían tenido algunos problemas con unos ocupantes. Esto da paso a la siguiente misión, cuyo nombre, el hogar de la burguesía, ya nos da indicios de lo que va a pasar. Al llegar nos encontramos con un rancho bastante rudimentario y en condiciones de abandono, pero como ya nos habían avisado, nos encontramos con 3 ocupantes con los que se da uno de los diálogos más importantes para fundamentar esta crítica que hace Red Dead Redemption al régimen de propiedad privada. John Marston comienza la charla con la interrogante: ¿quién está a cargo acá? A lo que le responden: nadie, señor, este es un país libre. Rápidamente, entre risas, Marston replica: bueno, de eso no estoy tan seguro. Este comentario, de una forma poco sutil, nos señala que Marston reconoce que quien tiene los derechos de propiedad en este país es quien manda, y quien no obedece y por lo tanto no es libre. No solo es una crítica a la propiedad privada, sino que también a las jerarquías, lo que queda aún más claro con lo que dice a continuación: miren, voy a tener que comprar estas tierras, me temo que van a tener que irse a otro lado. Los ocupantes, en tono de burla, lo increpan preguntándole retóricamente a Marston quién es, para a continuación cuestionar cómo es que un tipo recién llegado a la ciudad y que nunca estuvo en ese lugar antes ni trabajó ese suelo es más dueño de esa parcela de tierra que ellos, que ya estaban ahí, viviendo en ese lugar. A partir de esta parte de la conversación, el juego nos da la opción de ofrecerles dinero para que se vayan, o expulsarlos mediante la intimidación. Y si elegís la segunda opción, Marston exclama enfurecido: lárguense de aquí, estas tierras ahora me pertenecen. Lo que conduce al último de los diálogos de los ocupantes antes de ser baleados por Marston: en este planeta nada le pertenece a nadie, amigo. Este diálogo no solo evidencia que, en esta ocasión, Marston elige ir en contra de los valores que profesaba su antigua banda para así recuperar a su familia, porque para Dodge, y como alguna vez escribió Pierre-Joseph Proudhon, la propiedad es robo. Todo el peso del Estado se sostiene sobre un gran crimen y ellos lo saben muy bien, porque el que roba a un ladrón no comete un crimen, hace justicia. Uno de los últimos puntos a tratar sobre Red Dead Redemption 2 es la cuestión del progreso. Si bien esta historia transcurre en un mapa ficticio, el mundo con el que interactuamos pretende ser una especie de representación a escala de algunos lugares reales de los Estados Unidos. Y uno de esos es Saint-Denis, una antigua colonia francesa oculta tras los pantanos de las plantaciones del estado de Lemoyne, análogos a Nueva Orleans y al estado de Luisiana respectivamente. Esta ciudad cuenta con varias particularidades, siendo la mayoría evidentes a simple vista. A diferencia del resto de los asentamientos de Red Dead Redemption 2, Saint-Denis está completamente articulada alrededor de los procesos productivos y de organización social capitalistas, y la primera vez que se nos presenta en la historia del juego se lo hace a través de los ojos de los protagonistas. Tras la batalla de J.D. Bell, Dutch y Arthur se dirigen a esta ciudad en busca de pistas sobre Jack, hijo de John Marston, y quien fue secuestrado algunas misiones atrás. Luego de una larga cabalgata, ambos llegan a los pies de una de las entradas de la ciudad, y tras algunos segundos, Dutch rompe el silencio con un tono sarcástico, pero a su vez con cierto temor. Está bien, ahí está, una ciudad de verdad, el futuro. A continuación, el plano pasa de los rostros asqueados de los pistoleros a un paisaje industrial, gris y contaminado, con un cielo oscurecido por las grandes columnas de humo que salen desde las fábricas, acompañados por el sonido de una trompeta ahogada que poco a poco se va perdiendo entre el resto de los instrumentos, mientras que la música se va tornando cada vez más oscura. Luego de unos segundos de silencio, Arthur exclama: las grandes ciudades son siempre repelentes, interrumpe Dutch.
Saint-Denis representa todo lo que la banda no quiere para el oeste. Ven en el discurso del progreso un disfraz que camufla el avance de la dominación estatal y del orden capitalista. Ciudades que, de la mano del Estado y de las industrias, poco a poco comenzaban a avanzar sobre los territorios libres, desposeyendo a sus habitantes de sus medios de subsistencia y obligándolos a huir despavoridos hacia la boca del lobo. Fábricas con sus puertas abiertas, listas para retribuir con unas pocas monedas al trabajador a cambio de jornadas inhumanamente tolerables en condiciones miserables de trabajo. Pero fuera de ellas podés encontrar calles rebosantes de policías listos para reprimir cualquier indicio de revolución. Esto es un hecho más que conocido. Entre 1880 y 1900 en Estados Unidos tuvieron lugar algunas de las huelgas obreras más grandes de su historia y que muchas de ellas terminaron en masacres. Haymarket, Homestead, Ludlow, Bullet Strike, la Gran Huelga Ferroviaria o incluso la un poco más contemporánea Batalla de Blair Mountain, entre muchas otras más. Dodge y su banda, al igual que muchas otras personas del juego y por lo tanto también de nuestro mundo, lo sabían. Para ellos les resultaba imposible naturalizar este proceso porque estaba ocurriendo delante de sus ojos. Estaban forzando a los trabajadores a proletarizarse. Y por sobre todo sabían qué era lo que se daba a cambio, voluntariamente o no, cuando el progreso te tocaba la puerta. Desde la periferia de Saint-Denis, infestada de ranchos y familias viviendo en condiciones miserables, incluso muchísimo peores que la gente que vivía en lo salvaje, hasta la reserva en donde vivía Lluvia Repentina, jefe Sioux, junto a su comunidad. Intencionalmente marginada por el Estado y hostigada por el ejército solo para extraer los recursos de su tierra. Algo similar a lo que pasó con el simpático monumento que hoy conocemos como Monte Rushmore, construido sobre un santuario Sioux, pero que hoy expone la cara de 4 presidentes, especialmente conocidos por su violencia contra los pueblos nativos. Incluso en el juego hay un guiño a este suceso donde podemos encontrar el rostro de una mujer a medio terminar tallado en la cima de una montaña. Este capítulo será breve pero necesario para terminar de cerrar la reflexión final de los valores que nos enseña Red Dead Redemption 2. Quien conozca esta historia sabrá muy bien cuál es el destino del protagonista, Arthur Morgan, y cuál es el conflicto que este tiene con el principal antagonista del título, Dutch Van der Linde, pero para los que no, les hago un resumen. Arthur Morgan pasó más de 2/3 de su vida bajo la tutela de Dutch, por lo que no solo creció bajo las enseñanzas del código de los principios anarquistas que éste les inculcaba a todos sus hijos, sino que también Arthur se convirtió en su alumno más aplicado. No solo es un pistolero frío y despiadado cuando es necesario, sino que tiene su propio código de honor tan estricto que a lo largo del tiempo probó ser mucho más firme que el de su maestro, Dutch. Arthur es tan anarquista como Dutch cree que es. La diferencia es que Dutch fue incapaz de sostener sus valores en los momentos más difíciles, anteponiendo su bienestar personal por sobre el del resto de la banda, aunque todos estaban dispuestos a luchar por la causa común por la que habían empezado a seguirlo. Lo que no sabían es que Dutch ya se había bajado de ese barco. Aunque le fue difícil al principio, Arthur se da cuenta de esto, pero aún así su grado de compromiso era tal que, y todavía sabiendo que ya era una causa perdida, intenta hacer recapacitar a Dutch Van der Linde y en el proceso ayudar al resto de la banda a huir para que no resultaran heridos el día que ese tren se terminara de descarrilar. Arthur Morgan, aún siendo traicionado por posiblemente quien fue el hombre a quien más quiso en su vida, no dudó en disparar la última de las balas de su revólver a quien siempre fue, y fue hasta el último día de su vida, el verdadero enemigo, el Estado de los Estados Unidos de América. Y así es como llegamos a la conclusión de este video ensayo. Creo que a esta altura todos debemos tener en claro que Red Dead Redemption 2 no solo es un excelente juego, pero me gustaría mucho más que todos supiéramos qué es lo que tenemos que aprender de él. En primer lugar, entender que gran parte de nuestro código moral es el resultado de una imposición que en muchas ocasiones depende exclusivamente de nuestra forma de vivir. Y también, muchos de los valores que hemos naturalizado no son más que habladurías funcionales o legitimadoras de este al sistema de producción. Por ejemplo, lo que nos conduce a la segunda reflexión, el Estado. Este no es más que un pequeño grupo de gente organizada que hace 200 años o más, y mediante la violencia, impuso su forma de ver el mundo al resto de la gente, mientras que en el camino los despojó de su tierra, de su autonomía y de su libertad, para terminar de integrarlos a la máquina picacarne de la sociedad industrial.
proceso que asimilamos con total naturaleza aunque nunca haya sido así. Lo mismo nos ocurre con la propiedad privada. Desde el día que nacemos nos enseñan a respetarla y a concebirla como la única forma en la que podemos reformar este mundo. Pero nunca nos preguntamos de dónde y cómo se apropiaron los estados americanos todos sus territorios. ¿Por qué nos hace ladrones robar algo que ya fue robado y vendido en el pasado? Aunque nos quieran convencer de que es el fruto de nuestro trabajo, mientras que en realidad este es robado todos los días y en proporciones industriales en forma de plusvalor tras los muros opacos de las fábricas. Y por último, mucho de lo que entendemos como progreso no es más que un método mediante el cual nos terminamos volviendo esclavos de nosotros mismos, donde se nos obliga a pensar en grande, más rápido o de forma más eficiente, en lugar de hacerlo inteligentemente, lejos y de una forma sostenida. Solo celebramos sus victorias y borramos de la historia a sus monstruos, y mientras tanto, solo unos pocos se benefician de nuestra ininterrumpida marcha hacia lo desconocido. Red Dead Redemption 2 es solo una historia, sí, pero tuvo la virtud de contarnos los sucesos que acontecieron durante aquellos tiempos en donde se creó la línea imaginaria que separa lo salvaje de la civilización, donde también nacieron muchos de los mitos que hasta el día de hoy repetimos como mantras de la civilización occidental. Todo mientras que nos negamos a tomar conciencia de lo más importante que nos enseñó este juego. Nunca fuimos tan salvajes como nos dijeron que fuimos, ni tampoco tan civilizados como creemos que somos. Mr. Crash Your World.